Buenas tardes a todas y a todos, las personas que se han ido conectando. Tenemos el placer de darles la bienvenida a este webinar, en el cual vamos a contar con la presencia de Pablo Saavedra Lisandri. Pablo es el secretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lleva desde el año 2004 ocupando ese cargo, y antes había sido el secretario adjunto, eh, hasta que Manuel Ventura Robles, que en aquel momento era el secretario, fue elegido juez de ese tribunal, y él pasó a ocupar el lugar que actualmente ocupa, pero lleva, podríamos decir, casi 20 años de trabajo en el tribunal, así que es una persona que conoce muy bien desde adentro los entretelones del máximo Tribunal de Derechos Humanos de nuestro hemisferio. Pablo es abogado, estudió en la Universidad Diego Portales, en Chile, y hizo su máster en la Universidad de Notre Dame, recién estaba comentando, la Universidad de Notre Dame en Indiana, en Estados Unidos. Antes de trabajar en la Corte Interamericana, trabajó también algunos años como abogado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, por 4 años, y antes estuvo trabajando también en temas de derechos humanos en su país, en Chile. Queremos darle las gracias a Pablo por dedicarnos este tiempo y en este webinar especial, que es nuestra última presentación antes del comienzo de la diplomatura en Derechos Humanos de la Universidad Austral, que va a comenzar su segunda edición el 4 de septiembre, el mes que viene. Comienza la andadura de la segunda edición de la diplomatura en Derechos Humanos de la Universidad Austral, y qué mejor que poder comenzar escuchando a una de las personas que es protagonista en la protección internacional de derechos humanos en las Américas. Pablo, nuevamente muchas gracias por tu tiempo y transmitirnos tu experiencia, y te dejo la palabra. La modalidad va a ser la siguiente: Pablo va a hacer una exposición de alrededor de unos 45 o 50 minutos, y después vamos a abrir a las preguntas, así que las personas que quieran ir haciendo sus preguntas pueden enviarlas a través del formulario de preguntas que aparece abajo, y yo voy a hacer una selección de las preguntas y le voy a ir planteando a Pablo las preguntas al concluir la primera parte de su exposición. Pablo, todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Ignacio. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, perfectamente. Gracias. Agradecerte la invitación a la Universidad Austral para compartir un poco mi experiencia y el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a todos los participantes de este evento. Y al final de la charla, para que se sientan libres para preguntar lo que quieran, preguntas incómodas, críticas a la Corte, al trabajo, siéntanse con toda la confianza para hacerlo. Eso es lo bueno de los espacios académicos, y trataremos de contestar en la medida que se pueda todas las preguntas. Cuando Ignacio me hizo la invitación y hablábamos de qué tema abordar, más que explicar casos o la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quise abordar un tema que no siempre se toca, que es aquel que se refiere al cumplimiento, impacto y trascendencia del trabajo jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es eso lo que en estos más o menos 50 minutos voy a tratar de explicar. Primero, unas consideraciones generales sobre la Corte, su dinámica y estructura, que yo creo que es importante tenerlas en mente antes de entrar a analizar los otros temas. Primero, podemos decir que es un tribunal pequeño desde diferentes perspectivas. Uno, es un tribunal compuesto por 7 jueces, es un tribunal que tiene jurisdicción hoy en día sobre 20 estados de nuestra América. Es un tribunal que colegiadamente funciona solamente
16 semanas, que era lo que teníamos programado para este año, es decir, lo normal eran 8, pasamos 14, 16 semanas por año. Creo que el COVID algo, y lo adelanto, alguna enseñanza positiva va a ser que creo que hay que empezar a pensar en un tribunal híbrido hacia futuro. Es un tribunal que tiene un presupuesto pequeño comparado con cualquier otro tribunal internacional, el tribunal que tiene menos recursos económicos del mundo. Nosotros tenemos un presupuesto de la OEA, solo para ilustrarlo a ustedes, de alrededor de 5,5 millones de dólares. La Corte Africana tiene más o menos 9,5 millones de dólares, o 10 millones de dólares, y el Tribunal Europeo alrededor de 70 millones de euros. Corte Penal Internacional 120 millones de dólares. Es un tribunal que recibe pocos casos al año, es un tribunal pequeño en cuanto al número de casos que recibe. El año pasado fue el año que recibimos más casos, que fueron 32 casos en el año. Es un tribunal que emite en promedio por año 25, 24 sentencias. No hay mora judicial en la Corte Interamericana. El promedio de duración de un caso son alrededor de 22, 23 meses. Esto no quiere decir que yo no sea crítico de la duración de los casos en el sistema, que si quieren después me lo pueden preguntar. Es un tribunal que, a diferencia del sistema europeo, supervisa sus sentencias. En Europa, como ustedes saben, es el Consejo de Ministros quien hace las funciones de supervisión en cumplimiento de las sentencias de la Corte. Y además de la función contenciosa, tiene la función consultiva y dicta medidas provisionales. Yo creo que ese es un panorama muy general de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, con estos números, que si alguien lo ve, un ingeniero dice, es un tribunal pequeño, ¿tendrá impacto o no tendrá impacto? ¿Se cumplen o no sus sentencias? ¿Y dónde está esta fascinación que a veces todos tenemos, más allá de las críticas que vamos a tener, con el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y yo creo que esta fascinación por el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo creo que viene por una legitimidad que ha tenido. Y una legitimidad en un doble sentido. Uno, que se convierte en una ventana de esperanza para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Entendido esto, que el sistema interamericano, el sistema de casos, medidas provisionales, es parte del acceso a la justicia. Y eso es muy importante tenerlo en mente. El sistema de casos es parte del acceso a la justicia. Es la ampliación del horizonte que hasta antes de que existiera un sistema interamericano estaba recluido en nuestros países, se amplió el horizonte del acceso a la justicia. Y lo otro es una alternativa para impulsar cambios estructurales en aquellos momentos o en aquellas circunstancias donde es necesario hacer una más efectiva protección de los derechos humanos. Con este panorama general, quiero entrar ya a abordar los temas propiamente tales: cumplimiento, impacto y trascendencia. Y el tema de cumplimiento es un tema, para mí, creo que muy importante, porque pocas veces se habla sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte, cómo lo hace, cuáles son los mecanismos, etc. Entonces, cuando hablo de cumplimiento e implementación de las decisiones de la Corte, me estoy refiriendo a aquel proceso de supervisión y monitoreo que hace la Corte para ver cómo se están cumpliendo las reparaciones ordenadas por esta cuando se ha establecido la responsabilidad internacional del Estado. Y aquí quiero hacer parar un minuto para algo que es muy importante y que trasciende todo, es el concepto de reparación integral.
para antes de seguir hablando de cumplimiento. Yo creo que una de las contribuciones importantes que ha hecho el sistema interamericano al derecho internacional de los derechos humanos y de mi perspectiva uno de los principales aportes ha sido que es el tribunal, desde mi perspectiva, que más ha desarrollado el concepto de reparación integral. Y esto, como todo concepto y como todo desarrollo jurisprudencial, ha tenido una evolución en la Corte Interamericana. Al principio, si ustedes los ven en el famoso caso Velázquez Rodríguez, era una reparación de carácter económico. Y fue evolucionando el concepto de una reparación integral porque no podemos concebir una reparación en materia de derechos humanos solamente de una perspectiva económica. Eso no es apreciar en toda su dimensión el daño. Y aquí la Corte hizo una evolución en el concepto de reparación integral que comprende, podríamos decir, 6 elementos. Esto no toda la academia y todas las críticas y todos están de acuerdo, pero me gustaría resumirlo en 6 elementos. Uno, la indemnización por daño moral y el daño material. Otro son la reparación en su dimensión de rehabilitación. Son los tratamientos de salud, tanto física como psicológica, psiquiátrica, dependiendo de cada caso concreto. Otro es la restitución. Cuando es posible, tratar de volver a la situación anterior a la violación de los derechos humanos. Denle una libertad, restituyan los derechos a las comunidades indígenas, devuelvan un libro que haya sido requisado, etc. Otro es la medida de satisfacción, monumentos, pedido de perdón pública, becas, etc. Después, otra que para mí tiene una autonomía propia, lo que podríamos denominar el deber de justicia penal en aquellos casos en donde es necesario reabrir o iniciar investigaciones penales que lo ordene la Corte. Y por último, poner el tema de las garantías de no repetición. O aquellas reparaciones que dicta la Corte de manera de evitar que hechos, problemas estructurales que tienen los estados y que han servido de cimiento para establecer la responsabilidad internacional del Estado, vuelvan a repetirse en el futuro. Entonces creo que es importante tener en mente este concepto de reparación integral. He sido muy superficial como lo he abordado porque la reparación integral nos daría para varios seminarios, pero es importante tener esto en mente porque de esto va a ir de la mano lo que es el cumplimiento, impacto y trascendencia. Entonces ustedes se deben estar preguntando mucho cuáles son los mecanismos que tiene la Corte Interamericana para supervisar el cumplimiento de su sentencia. ¿Cómo operan estos mecanismos? ¿Son eficaces o no son eficaces? ¿Cómo cumple un Estado con las reparaciones que le fueron ordenadas? ¿Cuáles son los órganos estatales encargados de cumplir una reparación ordenada por la Corte? ¿Existen dentro de los estados mecanismos internos para cumplir con sus reparaciones? ¿Qué papel juegan las víctimas en la etapa de cumplimiento de sentencia de la Corte? ¿Pueden terceros coayudar a la Corte en el cumplimiento de sus decisiones? ¿Cómo la interacción entre estados y víctimas? ¿Cuáles son los obstáculos y resistencias que se ven a la hora del cumplimiento e implementación de las sentencias de la Corte? Y por último, ¿qué pasa si un Estado dice no voy a cumplir una sentencia de la Corte? Entonces, son estas preguntas las que voy a tratar de abordar rápidamente en lo que se refiere a cumplimiento. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene la Corte Interamericana para hacer que se cumplan sus sentencias? Y en esto, el desarrollo procesal, desde el punto de vista de los mecanismos institucionales que se tiene la Corte para supervisar
el cumplimiento de su sentencia y ver cómo estos se van implementando, es lo que voy a tratar de explicar. ¿Se está escuchando bien, Ignacio? Sí, Pablo, se escucha perfectamente. Perfecto. Entonces, esto fue evolucionando también en la Corte Interamericana desde el punto de vista procesal. Primero, la Corte hacía todo por escrito. Al Estado, después que se cumplía se le condenaba una sentencia y se ordenaban la adopción de determinadas reparaciones, debía rendir un informe. Ese informe, las víctimas presentaban sus observaciones y la Comisión Interamericana. Esto me atrevo a decir que fue una práctica más o menos hasta el año 2005, donde ya la Corte tenía más casos. Y ahí vino una primera reflexión de la Corte. ¿Es suficiente esto o no es suficiente? Y no era suficiente. Hacer todo el proceso de supervisión e implementación de sentencias por escrito no era suficiente. Y la Corte empezó a hacer audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencias. Y estas audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencias pueden ser públicas o privadas. La gran mayoría son privadas, porque se produce un diálogo entre las partes, pero en algunas oportunidades la ha hecho pública, por la trascendencia del caso, la materia a tocar. Pero también hay lo que podemos decir las audiencias estructurales. ¿A qué me estoy refiriendo con las audiencias estructurales? Cuando, por ejemplo, la primera que tuvimos de Colombia, fue la primera vez que lo implementamos, en varios casos de Colombia se había dictado una misma medida de reparación. Por ejemplo, en este caso era atención de salud, y veíamos que en cada caso habían problemas respecto de la implementación de las medidas de salud. La Corte no hizo una audiencia individual respecto a un caso, sino tocó un tema genérico, la atención de salud respecto de 12 casos colombianos. Es decir, hizo una audiencia sobre una sola temática. Lo mismo hicimos, por ejemplo, después en Guatemala sobre el tema de la impunidad respecto de un grupo de casos, en México sobre el tema jurisdicción militar, y en Paraguay, casos de las comunidades indígenas paraguayas. Eso es uno de los mecanismos, además de los informes, la resolución escrita, que está utilizando la Corte Interamericana. Después, otro de los mecanismos que está utilizando, dependiendo del caso, es hacer visitas in situ, con motivo para supervisar el cumplimiento de la sentencia. Esto se está dando en casos de comunidades indígenas, en casos de problemas migratorios o de otra naturaleza. Eso es otro de los mecanismos que tiene la Corte Interamericana. También quiero aquí destacar otro de los mecanismos que es muy interesante y todos pueden participar en esto, que es la presentación de amicus curiae en la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia. Aquí hago un paréntesis. Yo creo que una de las grandes, o buenas prácticas que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es lo que yo denomino un tribunal absolutamente abierto, que en todos los casos está abierta y recibe amicus curiae de partes no del litigio para algún tema que esté en debate en el tribunal. Y esto que se hacía en casos contenciosos, también cada vez lo estamos viendo con más frecuencia en la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia. Creo que es algo muy sano, y sobre todo, y aquí llamar algo que a lo mejor no hemos dado la publicidad suficiente nosotros, si ustedes van a la página web de la Corte, nos interesa que haya el máximo participación, digamos, de terceros, en los debates que se refieren, lo voy a tocar más adelante, a las garantías de no repetición o las de carácter estructural, que coayuden a la Corte cómo se están cumpliendo o no, y si hay problemas, etc. Ampliar el debate, que no esté solo concentrado en las partes del caso, sino en terceros, por la importancia que esto tiene para el tribunal.
Otro de los mecanismos que se está utilizando la Corte es invitar a terceros a que le den información sobre el cumplimiento de sentencias de la Corte, y esto es muy interesante. Lo hemos hecho con defensorías del pueblo, y nos han dado informes específicos. La Corte le ha pedido, por ejemplo, en determinados casos, no a los agentes del Estado, sino, por ejemplo, al fiscal general de un Estado, cuáles son los problemas que él detecta a la hora de implementar las sentencias de la Corte. Se le ha pedido información específica a tribunales para tener mejores elementos de juicio y coayudar. En el fondo también esto va coayudando a los estados y a las partes a impulsar el cumplimiento de la sentencia. Entonces, esos son, de una manera muy sucinta, me atrevo a decir, las principales herramientas que está utilizando la Corte para el cumplimiento de su sentencia. Después, algo que se me está preguntando muchos de ustedes. ¿Cumplen los estados con las sentencias de la Corte? ¿Sí o no? Y si hay mecanismos, o si hay mecanismos especiales dentro de los estados que coayudan al cumplimiento de las sentencias de la Corte, ¿es necesario tener un cumplimiento, un mecanismo especial que coayude al cumplimiento de las sentencias de la Corte? Y esto lo podemos ver de diferentes perspectivas. Yo creo, lo primero que tengo que decir, yo soy de los que miro el vaso más bien medio lleno que medio vacío. Creo que el cumplimiento de las sentencias de la Corte no es malo. Son reparaciones, por eso dije, algunas muy complicadas. Algunas, ustedes lo saben, en Argentina pueden crear tensiones, pero conllevan tiempo. Pero si uno hace un balance general, yo soy de los que soy más bien optimista, que es bueno el cumplimiento de las sentencias de la Corte. Hay temas que son más complicados, los temas de impunidad, creo donde hay más tensiones a la hora del cumplimiento. ¿Quién cumple en el Estado? Y por eso yo creo que era importante ese briefing que hice al inicio, o sea, resumen de las reparaciones, de las características de la reparación en la Corte. Se mueve toda la maquinaria estatal. Este no es un tema muchas veces solo del Ejecutivo o de Cancillería o de los agentes. Aquí se mueve todo el Ejecutivo. Se puede el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior, Educación, Salud, todo. Es toda la maquinaria estatal, más poder legislativo en algunas oportunidades, más poderes judiciales. Es decir, es toda la maquinaria estatal, todo el Estado se puede llegar a mover para el cumplimiento de su sentencia y las diferentes dependencias dentro del mismo. ¿Cuál es la mejor herramienta para cumplir una sentencia de la Corte? Se me está preguntando ustedes. Es la buena fe y la voluntad política para cumplir. Más allá que exista un mecanismo específico, si no hay voluntad política para cumplir con las sentencias de la Corte, no se van a cumplir. Y por eso muchas veces para el cumplimiento también obedece a coyunturas políticas que pueden estar pasando los estados. Y por eso yo creo que esta fase de cumplimiento, más allá de estar verificando si el Estado cumplió o no cumplió, yo soy de los que es un espacio dialógico, como yo llamo, de diálogo entre víctima, Estado, y que la Corte coayuda al cumplimiento. Muchas veces las víctimas han perdido confianza en el Estado y con naturaleza. Y este es un espacio, a través de las medidas de reparación, que vuelve a edificar un diálogo entre víctimas y Estado cuando muchas veces se ha perdido. Por eso conlleva tiempo y diferentes escenarios. Pero por eso digo, lo esencial es la voluntad política de los Estados. A una de las preguntas que antes hacía, ¿existen mecanismos internos que faciliten? Sí. Hay mecanismos internos que facilitan el cumplimiento de las sentencias de la Corte y hay países que lo tienen. México tiene un mecanismo especial, unos fideicomisos. Colombia tiene una ley especial para el cumplimiento de la sentencia de la Corte. Otro, Perú. Costa Rica, por el acuerdo sede, tenemos también un carácter especial, las sentencias de la Corte adquieren el país. Pero insisto, lo principal
es la voluntad política. Y la voluntad política, y después lo voy a mostrar en algunos casos, que sea, digamos, proactiva para buscar soluciones más que para buscar obstáculos. ¿Qué papel juegan las víctimas? Yo creo que esto es algo, como antes lo insinué, muy importante en el sistema interamericano. Las víctimas juegan un rol esencial. Este es un sistema dialógico. Esto es una gran diferencia que tenemos con el sistema europeo, que además de hacerla el Comité de Ministros, las víctimas están prácticamente invisibilizadas. Aquí no, en el sistema interamericano juegan un rol activo. Y la última pregunta, antes de esto, y que muchos deben estar haciendo, ¿qué pasa si un Estado no cumple? Dice, ¿saben qué Corte Interamericana? No le voy a cumplir su sentencia. No se las voy a cumplir. ¿Y no ha pasado? Sí. Pero las circunstancias cambian. Y aquí una reflexión también que va más allá del incumplimiento de una sentencia de la Corte, un poco una autocrítica que puedo hacer, lo que algunos llamarían la garantía colectiva del sistema interamericano, que está haciendo un caso. ¿Cuál es la herramienta que tiene la Corte Interamericana? Es informar a la Asamblea General de la OEA sobre el incumplimiento de una sentencia de la Corte. Un Estado no está cumpliendo con la sentencia de la Corte. Mi opinión personal, esto es mi opinión personal, ¿sirve esto en la práctica? Las veces que se ha informado a la OEA sobre incumplimientos así grotescos, no ha servido para nada, pero esto no significa que la Corte no siga supervisando ese cumplimiento. Y quiero mostrarles dos momentos de tensión que hemos tenido en cuanto a cumplimiento y que trascienden el cumplimiento propiamente tal, para que vean también a veces las tensiones que hemos pasado. En los finales de los años 90, cuando la Corte estaba ya conociendo más casos, la Corte conoció los famosos casos de Perú sobre independencia judicial del Tribunal Constitucional, los primeros casos de terrorismo, y eso llevó a que Perú, del presidente Fujimori, denunciara la Convención Americana y se fue del sistema interamericano. La Comisión Interamericana lo advertía con su informe de países, se va un país del sistema interamericano, miren lo que estamos hablando, por casos, y miren la nada de esos casos, independencia judicial y mala aplicación de la red terrorista y otros problemas donde habían graves violaciones de derechos humanos. Y la Corte lo informa a la OEA. Se va a un país y no pasó nada. Silencio hasta que pasó todo lo que sabemos con el presidente Fujimori, que se termina yendo del país, y asume el presidente Valentín Paniagua. Su primer acto fue volver a la jurisdicción de la Corte. Y estos casos, que le devolvían a la Corte todos los casos contenciosos y no se estaba cumpliendo nada, pasaron a una etapa de cumplimiento relativamente buena, veamos, Tribunal Constitucional, por ejemplo. Y el otro extremo lo tenemos más recientemente, Venezuela. Estamos hablando años 2000. Nuevamente, se tocaron temas de independencia judicial, libertad de expresión. La comisión hacía su otro trabajo con sus informes temáticos sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Pero se van de la Convención Americana. La Corte decía no se están cumpliendo sus sentencias. Estamos hablando año 2014, es silencio absoluto. Hoy en día sabemos todo cómo esto se acaparó la agenda hemisférica, pero esto lo advirtió el sistema interamericano hace 10 años que venimos con este tema. No es un tema nuevo, es un tema viejo y nadie, los órganos políticos en su momento, hicieron nada y coayudaron al cumplimiento de la sentencia de la Corte. Espero que el día que cambie la sentencia que no se están cumpliendo tengan otra realidad. Entonces por eso yo soy muy a veces escéptico de la garantía colectiva, cómo funciona. Pasemos ahora a un tema, el impacto.
el impacto de la sentencia de la Corte. El impacto de la sentencia de la Corte lo podemos mirar desde diferentes perspectivas. El impacto que tienen las víctimas en sus comunidades, y creo que es un gran impacto el que tienen, pero no voy a entrar por razones de tiempo, sino me voy a ir a referir a lo que llamo el impacto transformador de una realidad social. O estas garantías de no repetición que conllevan a cambios estructurales en los estados, y a diferencia de lo que uno podría pensar, que son cambios profundos, ha habido una buena aceptación en muchas oportunidades por parte de los estados. Y estas pueden ser reformas legislativas, reformas políticas, reformas de prácticas o patrones culturales, dependiendo dónde se originó la violación, si por una ley, por una política pública, o un déficit de política pública, o algún tema estructural. Cuando fueron estas, ley, política pública, déficit de política pública, como insisto, los cimientos sobre los cuales se edificó la responsabilidad internacional del Estado. Y pasemos a ver un catálogo de casos que he elegido muy por arriba, y alguna vez, a lo mejor algunos que hayan estado en mi charla, en charlas que he dado, lo hayan escuchado en otra oportunidad, pero que refleja un poco estos grandes temas de transformación de una realidad social con un gran impacto. Y vamos haciendo un recorrido de norte a sur. Vamos por México. México, el caso, Rosendo Cantú y Inés Fernández. Dos mujeres indígenas que sufrieron violación sexual por parte de miembros del ejército. En México, por una ley federal, todos los delitos de violación de derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas eran propios de la jurisdicción militar. Esto no ocurre en Argentina, pero era una realidad hasta hace muy poco en México. Y la Corte, al conocer el caso, es una jurisprudencia muy importante en temas de género y en los temas de violación sexual, etc. Pero uno de los temas que analizó fue el tema de la jurisdicción militar. Y le dice, miren, los delitos de violación, las violaciones de derechos humanos no pueden ser conocidos por la jurisdicción militar, y esta tiene que tener un conocimiento restrictivo propio para los delitos de la función militar. Esto no era menor en México, en un país donde el combate, lo podríamos decir, al crimen organizado lo están haciendo las Fuerzas Armadas, donde había una militarización, digamos, del espacio público de combate al crimen organizado. No era un cambio menor, y era un cuestionamiento a una ley federal. ¿Cuál fue la actitud de México? La actitud de México fue, primero, la Corte Suprema de México cambiar sus criterios y crear ya una tesis de los casos que conocía donde se estaba aplicando la jurisdicción militar para casos de violaciones de derechos humanos, reenviarlo a la jurisdicción civil, como ocurrió en estos casos. Aquí hago un paréntesis. Antes de entrar a la jurisdicción civil, estos casos están en absoluta impunidad. Hoy en día ya no están en impunidad. Pero primero entonces destaco el diálogo Corte Interamericana, Corte Suprema, y la Corte Suprema empezó a conocer casos y hizo lo que llaman ellos una consolidación de tesis. Y después, el 2014, viene una reforma legislativa importante en México para restringir la jurisdicción militar para delitos propiamente de la función militar. Esto es un impacto tremendo. Aquí llamó la atención, un poco cuando yo le decía, pocos casos recibe la Corte, pero con un impacto tremendo. Con dos casos se soluciona un problema estructural y no necesitamos que llegasen cientos de casos similares al de Inés Fernández o Rosendo Cantú, y también, y no lo dije antes, el caso sobre desaparición forzada que había conocido la Corte previamente. Ahí tenemos un impacto estructural. Otro impacto estructural es el caso para la aproximación en los temas
de violencia de género, el caso Campo Algodonero. Me creo decir que es de los casos más paradigmáticos, el primer caso donde la Corte aborda el tema de violencia de género y le pide cambios estructurales al Estado en cuanto a la aproximación de la investigación de este tipo de casos. Y otro en México, el caso Castañeda, la posibilidad de recurrir o el recurso en materia electoral, cuestión que no estaba permitida en México y se permitió después de la sentencia. Pero vamos bajando, estoy tomando algunos ejemplos de países. Guatemala. Vámonos a Guatemala con dos temas, que lo estoy haciendo muy superficial por razones de tiempo, como digo, mensajes Twitter. Tema de pena de muerte. Como ustedes saben, la Convención Americana permite la pena de muerte para aquellos delitos que estaban castigados con pena de muerte antes que el país ratificara la Convención Americana. Y en Guatemala se permitía la pena de muerte para el secuestro seguido de muerte. ¿Qué pasó? Llegó a conocimiento de la Corte un caso de secuestro, pero a las 24 horas la persona fue liberada. Y los jueces, o el juez conoció la causa, le aplicó pena de muerte. Y es el caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Llamó la atención quién lo trajo, la defensa pública guatemalteca. Y la Corte le dice, no, señor, el secuestro seguido de muerte es un tipo penal absolutamente diferente que el secuestro. Son dos tipos penales y por consiguiente usted amplió el catálogo de delitos permitidos con la aplicación de pena de muerte y esto es una privación arbitraria al derecho de la vida. ¿Y qué es lo interesante de esto? Se le notifica al Estado, el Ejecutivo lo pasa a la Corte Suprema y la Corte Suprema le dice al Tribunal Inferior aplique pena privativa de libertad. Y al señor lo condenaron 20, 25 años, no recuerdo exactamente. Pero ¿qué es lo que destaco? El cambio estructural donde estuvo. La defensa pública tenía alrededor de 100 casos similares, donde por delitos de secuestro se habían aplicado pena de muerte y pidió revisión. Revisión de esa sentencia para que apliquen penas privativas de la libertad. Y se cambió la pena de muerte en todos los casos. Aquí nuevamente llamó la atención. Un caso bien llevado, con una buena diálogo internamente, le solucionó grandes problemas al Estado y tuvo un impacto tremendo al respecto. Otro ejemplo, y lo voy a hacer más corto todavía para poder seguir bajando y dando otro ejemplo, en los casos que la Corte le ordenó a Guatemala reformar su código penal respecto de la utilización de la figura de la peligrosidad en los delitos de homicidio, porque era discriminatoria y otros motivos, cuestión que hizo Guatemala primero a través de una interpretación de las Cortes Nacionales y después legislativa, una reforma legislativa, para sacar el concepto de peligrosidad del tipo penal. Ahí tenemos otro impacto tremendo. Habíamos conocido un caso, no necesitamos que nos lleguen más casos utilizando el tema de la peligrosidad. Nicaragua. Nicaragua, el famoso caso Aguastingui, que es el primer caso donde le permite a la Corte Interamericana iniciar toda en ese momento, nueva jurisprudencia sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, culminando en el último caso que hemos conocido sobre la materia, el caso La Cajonat de Argentina. Pero este es todo un desarrollo jurisprudencial por año. Pero ¿cuál es la importancia de este caso? Es un tema donde se había dado una concesión a una empresa para que iniciara un desarrollo forestal y se produjo un conflicto de interés entre la comunidad indígena, que decía se le estaba afectando sus derechos, que era su territorio, y el Estado decía, y la empresa decía, tengo una concesión sobre eso. ¿Dónde estaba el problema estructural? Lo que podríamos decir, había un déficit de política pública. ¿Por qué no existían mecanismos en Nicaragua que permitiesen delimitar las tierras de las comunidades indígenas, sus tierras ancestrales? Y ahí se originaba todo el problema. Y es lo que crea la conflictividad. Y la Corte le dice a Nicaragua, cree un mecanismo para que las comunidades indígenas puedan
delimitar sus propiedades ancestrales de acuerdo a sus usos póstumos. Lo hizo Nicaragua. Un caso sirvió para solucionar el problema de cientos de comunidades que se encontraban en igual situación. Y a partir de esto se desarrolla una de las jurisprudencias más importantes de la Corte en materia de pueblos indígenas, que son muchas otras aristas y problemas. Vámonos bajando un poco, dejemos Centroamérica, Perú. Perú, dos casos grandes, estructurales, y que crearon en su momento su tensión. El famoso caso Barrios Altos y la Cantut, donde la Corte en el fondo hace un control, lo que algunos podrían decir, de validez de una norma jurídica interna, y que dicen que las amnistías carecen de validez y efecto jurídico. Y sobre todo, sobre estas dos leyes de autoamnistía es donde se había construido lo que podríamos denominar el andamiaje de impunidad de la época del presidente Fujimori y anterior, incluso para los casos de graves violaciones de derechos humanos. ¿Y cuál fue? La Corte le estaba diciendo a un país de que sin efecto y carece de validez. ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades peruanas? Todas las autoridades, tanto Ejecutivo, Tribunal Constitucional y los jueces internos, se alinearon con esta decisión de la Corte y permitió reabrir cientos de procesos de violaciones de derechos humanos que no habían podido prosperar. Y los impactos son importantes y los conocemos hoy en día, todo lo que ha significado en Perú. Otro caso que muchas veces no se menciona, pero es de una gran importancia, todo lo referente a la legislación terrorista. Los primeros casos que conoció la Corte Interamericana, el caso Castillo-Petruzzi y otros, eran leyes terroristas absolutamente violatorias del debido proceso. Y la Corte Interamericana así lo hizo ver. Dijo que los Estados tienen el deber de combatir el terrorismo, pero con pleno respeto a las garantías del debido proceso. Tribunales, por ejemplo, estos eran tribunales militares, sin rostro, sin derecho a la defensa, solo podían ver por determinado tiempo los abogados de la persona acusada por terrorismo el expediente, y varias otras falencias estructurales. Esta sentencia de la Corte, cuando hizo ver dónde estaba la falencia, le permitió posteriormente al Tribunal Constitucional y al Legislativo hacer las reformas correspondientes para hacer una reforma a la ley del combate al terrorismo, acuerdo al Estado, a un Estado de Derecho y acorde a la Convención Americana. Esto es un impacto tremendo por la cantidad de casos que después podrían llegar. Vámonos a mi país. No sé, Ignacio, ¿cómo vamos de tiempo? Perfecto, Pablo. Perfecto. Hago 10 minutos más para abrir a preguntas, si quieren. Adelante. 3 casos de mi país. Primer caso, que fue muy polémico, pero fue muy importante para Chile, el caso de la censura cinematográfica de la película La Última Tentación de Cristo. ¿Y dónde estaba más allá de la película o no? ¿Dónde está el problema estructural en Chile? Que la Constitución política permitía la censura cinematográfica. Estamos hablando de la Constitución de 1980. Y por diferentes temas de quórum legislativo en ese momento no se podía haber hecho la reforma. Estamos hablando ya en plena democracia. Y como consecuencia de este caso que nos llegó, y por una decisión de la Corte Suprema, que avaló la censura, la Corte le ordenó a Chile hacer una reforma a su ordenamiento jurídico. ¿Y qué es lo importante? Se hizo la reforma constitucional, se pasó a un sistema de calificación cinematográfica y se creó todo el andamiaje jurídico inferior para regular todo lo que es el sistema de calificación cinematográfica. Aquí vemos nuevamente un caso con un gran impacto. Otro caso, también brevemente, el caso Claude Reyes contra Chile. El primer caso que conoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre acceso a la información pública en cuestiones de interés público.
llamo la atención de una cosa. Estamos hablando de acceso a la información. Eso nos daría para otro seminario, que lo podemos tener más adelante si quieren, interpretación evolutiva. Hoy en día todos hablamos de acceso a la información, pero si usted ve la Convención Americana, no está el acceso a la información. La Corte lo hace derivar del derecho a la libertad de expresión. Y nuevamente es una de las, yo creo, de las importantes líneas jurisprudenciales para muchos países de la región, por todo lo que significa el control social de los actos de las diferentes autoridades de gobierno. Ya ha tenido una gran repercusión en la región. Pero ¿qué significó en Chile? En Chile nuevamente era un tema, y miren cómo se fue, y lo voy a ilustrar mostrando cómo se fue originando la responsabilidad internacional del Estado. Un grupo de ciudadanos le hace 7 preguntas al Comité de Inversión Extranjera sobre una explotación forestal en el sur de Chile. 7 preguntas. Y el comité responde 4 o 3, y las otras dice reserva de Estado. Contra esa decisión del órgano administrativo se van a la Corte de Apelaciones con un amparo, o protección, lo que llamamos nosotros, y la Corte Suprema aplica el concepto de reserva de Estado. Y uno se pregunta, ¿cuánto se hubiese ahorrado Chile si hubiese hecho un correcto control de convencionalidad en esa época? Y fue el caso que llega a la Corte. Y la Corte le dice, miren, aquí desarrolla toda la tesis sobre el acceso a la información pública en cuestión de interés público. Estos temas son de interés público y deberían haberse entregado la información. Y le ordena a Chile crear un mecanismo para los ciudadanos pudiesen hacer un control social de los diferentes actos de las autoridades. Y esto fue lo que originó que se creara la Ley de Transparencia y la Ley de Acceso a la Información Pública en Chile. Esto es de un impacto tremendo para el futuro democrático del país. Y por último, quiero tocar otro caso de mi país para pasar a 2 temas más. El caso Maldonado-Vargas contra Chile, que es un caso interesantísimo. Estos son miembros de las Fuerzas Armadas, condenados por consejos de guerra en el año 74 por traición a la patria y otros temas, y bajo tortura. Ya en democracia, estamos hablando, si mal no recuerdo, año 2000, ellos presentan un recurso de revisión ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema le dice, no, no tenemos la potestad para revisar este tipo de casos. No nos permiten revisar las decisiones de los consejos de guerra. Hay una reforma legislativa en el año 2014 y no los deja. Bueno, y otros casos similares. Es el caso que le llega a la Corte, y estos militares, lo que mucho les afectaba, dentro de otras cosas, las condenas tenían, era su derecho al honor. Ellos no habían traicionado, lo habían condenado por traición a la patria. O sea, nosotros no hemos hecho nada, cumplimos nuestro mandato en ese momento, etc. Pero ¿qué es lo interesante de este caso? La Corte le ordena a Chile, que estas decisiones sean revisadas. 4 años antes, la Corte Suprema había dicho no. Y aquí es lo interesante cuando yo digo cuando hay voluntad política y coordinación de todos los actores. El Ejecutivo, a través del Consejo de Defensa del Estado, quien defiende patrimonialmente al Estado y las causas del Estado, le pide de oficio, luego de haberlo hablado con los representantes, al fiscal de la Corte Suprema que inicie una revisión de estos casos para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El fiscal hace la solicitud a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, por unanimidad, reabre las causas, deja sin efecto sus condenas, y dice, esto lo hacemos extensivo a cualquier otra persona que haya sido condenada por consejos de guerra, puedan utilizar el recurso de revisión, llamo la atención, el recurso de revisión, para poder cuestionar su sentencia. Es decir, no de una manera, creo, creativa y bien utilizada, no necesitan una reforma legal, sino una buena interpretación de la Corte Suprema para dar solución a un tema estructural
de un grupo importante de militares que los estaba aplicando esta sentencia. Ese es un ejemplo, yo creo, muy importante sobre el impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero dos ideas también que quiero meter, me he referido mucho a las sentencias de la Corte Interamericana, pero yo creo que hay otras dos instituciones o decisiones de la Corte que tienen gran impacto. Uno son las opiniones consultivas. Creo que todas las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, desde la primera hasta la última, en diferente dimensión han tenido un gran impacto. Y ahí hago una autocrítica constructiva. Yo creo que la Corte Interamericana debería hacer supervisión sobre el impacto que tienen sus opiniones consultivas. Hoy en día las emitimos, no sabemos qué hacemos, pero en un impacto estar viendo si lo hizo mal, bien y condenado al Estado, ver las buenas prácticas que se hayan adoptado para poderlas compartir entre todos los Estados. Y lo otro que se está utilizando muy interesante, y que yo creo que también tiene un impacto estructural, son las medidas provisionales. Por las medidas provisionales con impacto estructural para evitar retrocesos. Para evitar retrocesos. Como yo decía, el impacto estructural puede tener una transformación de la realidad social, pero también hay impacto estructural para evitar retrocesos estructurales o afectaciones estructurales a un determinado grupo. Y aquí me quiero referir a dos casos, muy rápidamente. En Guatemala hemos conocido muchos casos de Guatemala respecto de hechos que habían sucedido en el conflicto armado interno de Guatemala. Y en Guatemala la Ley de Reconciliación Nacional prohibía cualquier tipo de amnistía a casos de desapariciones, torturas, ejecuciones, masacres, etcétera, es decir, para graves violaciones de derechos humanos. Y la Corte había condenado al Estado en estos casos y le había ordenado investigar. Recientemente en Guatemala, estamos hablando del año pasado, antepasado, se entró a trámite legislativo una ley de amnistía, en donde primero, si uno ve la motivación, se hacía hincapié a los casos conocidos ante la Corte y quienes estaban condenados, y decía dos cosas. Primero, que se aplica amnistía inmediatamente a todas las personas. En 24 horas deberían salir de sus cárceles o los que estuviesen detenidos. No se podía seguir seguir ninguna persecución penal. Y esto es muy importante. Y cualquier juez que pudiese estar en desacuerdo con esto podía ser objeto de sanciones penales y una persecución penal. Es decir, control de convencionalidad, etcétera, no existía. Y la Corte le ordena como medida provisional, en medida provisional, es un caso muy interesante, miren, paren el trámite legislativo de esta ley de amnistía porque es contraria a la Convención, a las sentencias de la Corte, y produciría un impacto estructural en hacer ilusoria las sentencias de la Corte. Lo llamo eso la atención. Y recientemente, otra muy interesante de hace 2 semanas, medida provisional, la primera vez que nos referimos a un caso con motivo del COVID, el famoso caso Vélez Lor contra Panamá. Y miren lo interesante de este caso. La Corte, que es un caso de un ciudadano ecuatoriano, que lo condenaron con pena privativa de libertad y fue enviado a una cárcel común por ser migrante irregular. Dentro de la reparación estructural que ordenó la Corte fue mejorar los centros de detención de las personas. Pero no detención, los centros de paso de los migrantes. No pueden ser objeto de detención migrantes. Los centros de paso. Con motivo del COVID, en el sur de Panamá, una de las zonas de importante de tráfico de migrantes en nuestra América, por donde es la ruta de los que lo hacen a pie desde el cono sur, viene el COVID y se cierra la frontera. Vienen las cuarentenas, cordones sanitarios. Y estos albergues de migrantes, que se supone que son albergues para migrantes que van en tránsito, que habían 50 o 200 personas, de un momento para otro se encuentran con 2.000, 2.500 personas,
niños, mujeres embarazadas, muchos extracontinentales, y se empieza a producir un tema social importante para Panamá y para los migrantes. Y la Corte dicta medidas provisionales, dictando un catálogo de medidas para orientarles al Estado para desarrollar una política pública acorde a esta situación que estamos viviendo todos para tratar a los migrantes, hacinamiento, atenciones de salud, atención a las mujeres embarazadas, a los niños, etcétera, etcétera, y está en la resolución. Esto también, y llamo la atención a un diálogo regional sobre un tema que nos está afectando a todos. Eso también es muy interesante, cómo la Corte actuó, no para el señor Behlendorf, sino para un grupo de migrantes que se encontraban en una situación de vulnerabilidad. Como insisto, cabían 200 personas, 150, estábamos hablando de 2.000, y ya hay una gran tensión social. Y a partir de esto permitió que se crearan canales de diálogo y varias organizaciones internacionales pudiesen ayudar. Por eso yo creo que esto también hay que mirarlo. Y la última idea, que lo voy a hacer muy corto, la de trascendencia. Yo creo que hemos hablado de cumplimiento, impacto y la trascendencia del trabajo del sistema interamericano, especialmente la Corte, a pesar de todas las demoras que yo hoy en día he hablado positivo. Tenemos miles de problemas, después si quieren lo explico, que es aquella mirada no ya desde la óptica de la reparación, no del incumplimiento, sino del empoderamiento que las decisiones de la Corte van produciendo en diferentes actores sociales o comunidades de práctica, como llaman algunos, para reforzar sus trabajos, para hacer cambios estructurales, defender sus derechos o evitar retrocesos estructurales. Eso yo creo que es también la otra manera de mirar al sistema interamericano, y por eso hoy en día, como digo, un sistema con tan pocos casos se esté hablando, tenga impacto, se estudia en todas partes, y este empoderamiento se puede mirar de muchas perspectivas, pero yo creo que el empoderamiento que es clave es hacer un empoderamiento en los diferentes actores sociales y en los diferentes interesados. Y creo que de este empoderamiento y lo voy a solo anunciar porque si quieren me hacen preguntas en eso, clave lo que yo llamo el diálogo judicial. Diálogo judicial con los diferentes tribunales nacionales, y yo no soy de esos que creen que la Corte Interamericana está sobre un tribunal, que los tribunales nacionales no. Son un sistema horizontal y no vertical, y creo por eso el diálogo va produciendo un empoderamiento recíproco para la Corte, con los tribunales internacionales, si quieren después les puedo mostrar los trabajos que estamos haciendo al respecto, y con los diferentes actores sociales. Porque a la larga el sistema interamericano le pertenece a todo y está al servicio de todo. Lo dejo hasta ahí, Ignacio, para que el que quiera preguntar, criticar, incluso las preguntas incómodas, bienvenidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Pablo. Están llegando realmente muchas preguntas y efectivamente son interesantes. Así que yo voy a tratar de agruparlas un poco a partir de justamente el título que vos propusiste para este webinar, para esta conferencia, y al que te ceñiste muy prolijamente durante tu exposición. Vos planteaste, cuando estábamos hablando de esto, me dijiste, me gustaría hablar del cumplimiento, impacto y trascendencia de las decisiones de la Corte, ¿no? Entonces, al principio empezaste hablando del cumplimiento, y ahí nos mencionaste que la misma Corte tiene su proceso de supervisión y de monitoreo. Entiendo que ustedes manejarán números, o conozco que hay estudios externos a la Corte que se hacen sobre porcentajes de cumplimiento, es decir, grado de cumplimiento. Vos nos hiciste una exposición optimista, del vaso medio lleno, nos dijiste, sobre el cumplimiento, pero me imagino que ustedes quizá internamente manejarán números, ¿no? Y cómo venimos, estamos en una buena época, estamos subiendo, estamos bajando en el cumplimiento.
Entonces, primer grupo de preguntas, te diría, me gustaría orientarlo por acá, por este lado, del cumplimiento, y es inevitable vos, en ese ir descendiendo de norte a sur, llegaste hasta Chile, pero no cruzaste la cordillera, y acá hay muchas preguntas cisandinas, digamos, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con el cumplimiento por parte de la Argentina del caso Fontevecchia. En el anterior webinar, Pablo, que tuvimos, vos estás al tanto porque lo pudiste ver con el profesor Néstor Sagüez, hablamos mucho de Fontevecchia y del diálogo que hubo entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina y la Corte Interamericana. Entonces, voy a aprovechar, porque esto lo mencionaron varios, pero quizá tomando ocasión de la pregunta que hace Paula Montefiori, ¿cuál es tu visión actual respecto de la sentencia dictada en el caso Fontevecchia y la resistencia que generó en la Corte Suprema Argentina? Paula pregunta si se abrió un diálogo interjurisdiccional a partir de ese momento. ¿Cómo considerás vos que están actualmente las relaciones entre la Corte Interamericana y la Corte Suprema Argentina? Me gustaría recordarte que Néstor Sagüez dijo que el símil que utilizó fue el de no tratado de paz, sino cese de hostilidades, o algo así. Armisticio, dijo. Dijo un armisticio, ahí está, un armisticio, pero no un tratado de paz. ¿Vos lo ves así también? ¿Cómo lo ves? Perfecto, gracias por la pregunta. Voy a prender la luz, porque aquí se me fue la luz. Dale. Primero vengo para que no creyeran que me estaba arrancando por la pregunta que hace Paula. No, yo creo primero varias cosas. Creo que, y no lo digo porque está hablando un público argentino y la gran mayoría, a lo mejor, de los participantes sean argentinos. Me atrevo a decir, si hay un país donde el sistema interamericano es conocido, lo utilizan, lo discuten, lo escriben, lo critican, de todo, es Argentina. Es un país que ustedes, después de la reforma constitucional del año 94, es un país, creo, más allá de las diferencias, el tema de derechos humanos está en el día a día de ustedes. Entonces creo que es un país, si uno lo compara con muchos otros, me atrevo a decir, la región es un país que tiene una gran cultura de derechos humanos. Pueden haber tensiones, pueden haber diferencias, que es normal, pero es un país con una cultura de derechos humanos. Hay que partir de eso, porque a veces uno no se mira a sí mismo, pero yo mirándolo afuera, usted es un país que tiene esto y es cosa de ver cómo lo discuten las aulas y la discusión que hay académica. Entonces eso. Yo creo también con Argentina, si uno lo ve, yo creo que no hay que ver las relaciones por un caso individual. Yo creo que las relaciones con los tribunales, digo más allá de la Corte Suprema Argentina, son más las coincidencias, por lo general, que a las desavenencias. Yo soy de los que miro esto bien en ese sentido. Y el caso Fontevecchia, cuando yo creo que este es un buen ejemplo de diálogo judicial, es normal que de repente, y yo comparto un poco no lo de armisticio, eso es el fuego de hostilidades con la Corte Suprema Argentina, no voy a catalogarlo yo como sé, pero creo que históricamente ha sido una relación buena en el sentido, esto no se trata de amistad, es una corte que utilizan ustedes el sistema interamericano y está vivo. Y el caso Fontevecchia es un ejemplo de diálogo donde pudo haber aparecido al inicio una tensión, pero yo creo que fue una tensión que se dio más bien a un malentendido en el caso, porque se trataba de un caso civil y que había otras maneras de dejar sin efecto una sentencia civil y no era un caso penal. Y creo que es un ejemplo de diálogo con la sentencia de la Corte Suprema Argentina, la respuesta que le da a la Corte, lo que viene a la Corte Suprema después, es una manera de haber solucionado un caso hacia adelante. Entonces, fue un diálogo, como decimos, a través de resoluciones, pero tuvo una solución concreta.
dada la naturaleza del caso. Entonces yo creo, si uno lo ve, creo que son más bien las coincidencias que las grandes diferencias que podemos tener, no solo con la Corte Suprema, yo digo con Argentina. Y respecto, no sé si me hiciste una primera pregunta también sobre el cumplimiento y los números, que era, y eso hay que tener mucho cuidado, por eso yo digo, esto no es una cuestión matemática, no es una cuestión matemática lo que estamos hablando. Porque si uno ve la historia de la Corte, de los más de 300 casos en estos 40 años, alrededor de 280 están abiertos. Y alguien dice es un desastre, es un caos, no sirve para nada. No, no, no. Leamos y veamos. Sí, 60 casos se refieren a temas de desaparición forzada. Y uno de los temas estructurales, no de los casos en nuestra América, que no se han encontrado muchos desaparecidos, no vamos a cerrar el caso. El caso está abierto muchas veces porque existe una reparación abierta. Entonces, muchos casos son, cuando yo digo, y también nos tiene que llevar una reflexión interna adentro y mostrar las buenas prácticas, cuando dictamos a veces a lo mejor reparaciones muy genéricas, dar atención de salud y psiquiátrica y psicológica a las víctimas, pues no ponemos tiempo, cómo hacerlo, cómo implementarlo, cómo esto traducirlo a la práctica. Entonces tenemos que buscar fórmulas, y esto sí lleva 5 años, 6 años, o más abierto. Entonces, no es un problema que no se esté cumpliendo, sino que le estamos dando un monitoreo en el tiempo. Educación. Sí, de la educación, le está dando educación, pero hasta que no termine, va a seguir abierto. Entonces, por eso las investigaciones, también cuando se arreglan las investigaciones, conllevan tiempo. El tema de la impunidad en los casos que han habido no es un tema solo de la Corte Interamericana, una de las grandes flaquezas que tenemos en toda nuestra América. Y esto es uno dentro del océano de la impunidad, pero avanzan, pero también son lentos, hay obstáculos, pero la Corte hace un acompañamiento muy estricto. Y ahí tenemos una gran diferencia con Europa, si usted lo ven. En Europa, cuando se ordena reabrir una investigación, se le informa al Comité de Ministros, vamos a reabrir o reabrimos cumplido. ¿Listo? Esto sería lo más fácil, seguir el modelo europeo. No, la Corte dice, no, no, no. Imagínense en nuestra América se nos dicen, se va a abrir. No, hacemos un acompañamiento, vamos de la mano viendo y seguimos informando, pero esto nos puede demorar años. Otros, los procesos legislativos, etc. Entonces, por eso decía, la reparación integral es algo muy complejo. Lo más fácil sería, y lo primero que cumplen es pagar. ¿Sí? Si fuesen por eso, tendríamos el 80-90%. Entonces, son procesos complejos, y por eso es importante crear esta, como digo también, empoderamiento, conocimiento, familiarización con el sistema, porque no muchos lo conocen, y ser capaces nosotros también, y los estados, y los representantes de las víctimas, involucrar las diferentes reparticiones de los estados. Hoy en día, antes de venir para acá por un caso de otro país, nos estaban pidiendo el colegio médico de un país que quería más relaciones con la Corte por la importancia que tenía y ver cómo podían implementar las decisiones, que le estaban pidiendo ayuda. Entonces son cosas, por eso digo que esto, por eso digo muy importante esto, hacerlos partícipes a todos en lo que es el cumplimiento de sentencias de la Corte. Excelente, Pablo. Hay una pregunta relacionada, si querés, con cumplimiento, aunque también va para el lado del impacto, que nos hace Miguel Risotti. Él pregunta, ¿por qué entran tan pocas causas? ¿La comisión filtra mucho? Y yo me voy a hacer pie en esta pregunta para tratar de levantarle un poquito la caliente a esta conversación, porque a mí el nombre que me han puesto es el de moderador, pero el que ha sido muy moderado sos vos, yo no quiero moderarte acá, al contrario. Entonces, a partir de esa pregunta a mí me surge una cuestión que es la de preguntarte, ¿quién marca la agenda de la Corte Interamericana? ¿Es la comisión la que con los casos que decide enviarle o no enviarle le está marcando la agenda a la Corte? ¿O la Corte tiene la manija de su propia agenda? ¿Son los jueces de la Corte? ¿Es la Secretaría? Algo en tu conferencia nos fuiste transmitiendo cómo la misma Corte al decidir de qué manera hace
un seguimiento de la supervisión y el monitoreo de los casos, a veces decide hacer unas audiencias, a veces decide que esas audiencias sean privadas, a veces sean públicas. Nada de eso es inocente en el sentido de que el impacto que va generando una cosa u otra, donde pone el foco la Corte, va marcando de alguna manera también su agenda. Entonces, Pablo, ¿quién marca la agenda de la Corte Interamericana? Listo. Gracias. Gracias por la pregunta, y me gustan estas preguntas polémicas que pueden llevar a una reflexión. Yo creo que primero voy a la primera. ¿Por qué entran tan pocos casos a la Corte? Yo también me he preguntado muchas veces. ¿Por qué entran tan pocos casos a la Corte? ¿Y por qué? Y voy más atrás. ¿Por qué hay pocos casos en el sistema interamericano? Si ustedes ven, me puedo estar equivocando, pero el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año pasado o antepasado, el número de peticiones, no casos, estamos hablando de peticiones, que recibe son alrededor de 3.000, 4.000 peticiones. En un continente con más de 800 millones de habitantes, 30 y tantos países, con los problemas que sabemos todos que tiene nuestra América, que estén entrando 3.000, 4.000 casos por año a la Comisión, yo creo que es poco. Es una primera reflexión. Creo que es muy poco. Y eso también nos lleva a una segunda reflexión. Yo creo que nos falta todo, y aquí por eso creo que es clave enseñar a la gente que esto es parte de su acceso a la justicia. Esto es parte del acceso a la justicia y acudan al sistema interamericano. Y la importancia de acudir al sistema interamericano. Entonces yo creo que entran pocos casos al sistema. Peticiones. Si ustedes se dan cuenta de esas peticiones, la Comisión los transforma en casos, le da traslado a los estados, alrededor de, siendo exagerado, creo que menos del 20%. Es decir, estamos hablando de 400 casos al año. Se pueden transformar o peticiones en un caso, y después algunos van quedando en admisibilidad, etc. Es decir, hay que ser honesto, creo, mi opinión muy personal, creo que todavía son pocos casos, no es culpa de la Comisión, en la Corte, esto, falta más cultura jurídica a eso. También hay que ser autocrítico. Yo creo que una de las grandes falencias que tiene el sistema interamericano es la duración de sus casos. El promedio para que un caso llegue a la Corte Interamericana, promedio, pueden ser 9, 10 años. Y creo que ahí viene a algo que lo quiero también unir con la pregunta que me hacía. Yo creo que hay que hacer 2 reformas o 3 reformas importantes en el sistema interamericano. Uno, tener jueces y comisionados de dedicación exclusiva. Por el impacto que tenemos, yo creo que hay que tener eso. 2, creo que es importante empezar a pensar un sistema de acceso directo o un sistema como el africano, a través de un protocolo, los países vayan escogiendo, para no hacerlo todo de una vez, quienes le dan a sus ciudadanos acceso directo, que es muy interesante, cada país vea si quiere el filtro de la Comisión o la Corte. Creo que tenemos la capacidad para eso y esperemos que la Comisión mande más casos a la Corte. Y esto lo relaciona un poco en tu línea que iba, Ignacio. ¿Quién marca la agenda de la Corte? Yo creo que la Corte, nosotros no le pedimos a la Comisión casos. La Comisión nos manda lo que ellos van viendo. Entonces, en el fondo, los temas que nos va trayendo es la Comisión. Después la Corte es libre para hacer el desarrollo jurisprudencial. Entonces, por eso esto va muy de la mano sobre el acceso directo. Hay mucha gente que nos dice el día a día, ¿por qué no se meten a estos temas? ¿Por qué no abarcan esto, etcétera? ¿Por qué no resuelven esto? ¿O se demora tanto la Comisión? Sí, pero no es un tema de la Corte. Nosotros resolvemos, y creo que lo hacemos rápido, los casos que nos llevan a conocimiento del tribunal. Y sobre la agenda de estas audiencias públicas o privadas en los casos de supervisión, no, eso se va viendo en el caso, realmente son privadas, hablo de supervisión, todo el resto de las actividades son públicas, salvo que nos pidan, por una razón de confidencialidad o temas muy específicos, por ejemplo, casos de violación de niños, hacer alguna diligencia o alguna parte de la audiencia privada o por razones de seguridad, lo hacemos todo público. Y las otras, generalmente las de supervisión, son privadas porque son espacios de diálogo, mucho más distendidos, miren, ¿por qué estamos cumpliendo? Busquen un acuerdo, etcétera, salvo algunas
que a solicitud de las partes y por la trascendencia, el debate que puede tener en un momento muy determinado, por eso son las menores, se pueden hacer públicas. Pero por lo general son privadas, y hay diferentes estudios que han dicho que es un buen espacio para crear un diálogo más distendido entre las partes y no tener la formalidad de la publicidad, etcétera, en supervisión de cumplimiento de sentencias. Entonces, eso más o menos reflexiones sobre estos temas que fueron saliendo otros. Muy bien. Paso entonces al tema del impacto. Hablamos entonces de cumplimiento, impacto y trascendencia de las decisiones de la Corte. Cuando vos fuiste describiendo el impacto, lo hiciste a través de ejemplos que íbamos mencionando de norte a sur. Dijiste México, hablaste de la jurisdicción militar, Guatemala, pena de muerte, o el tema de la peligrosidad. Fuiste dando ejemplos donde, de alguna manera, la definición de impacto es aquella donde los efectos de la decisión de la Corte van más allá de una sentencia en un caso concreto. O mejor dicho, quizá una sentencia en un caso concreto tiene efectos mucho más allá de esos casos, con lo cual la Corte de alguna manera, y pienso que la Comisión muchas veces es explícita en esto, dice, estamos enviando este caso porque queremos que la Corte trate sobre este tema, que quizás es un tema que no se ha tratado aún, o que requiere una aclaración. Entonces, y quizás después ya no manda más casos al respecto, o la misma Corte dice, bueno, yo con esto voy a resolver para muchos casos o para todos los casos. Y entonces acá, Pablo, te tengo que confesar que estuve atento a ver si mencionabas el control de convencionalidad, y creo que lo mencionaste una vez, puedo equivocarme, y recién en el minuto 50. Y es una doctrina potente, digamos, de la Corte Interamericana, que está siendo, como vos decís, analizada, estudiada, discutida. Yo no sabría decir si es una doctrina que ya esté establecida, digamos, realmente así consolidada en el sentido de aceptada por todos lados. Pero, disculpame si me alargo un poco en esta exposición, pero me parecía interesante a partir de algunas de las preguntas que van surgiendo, porque justamente el año pasado hubo una declaración de 5 países sudamericanos, en la cual también coincidía en que no se mencionaba en la expresión control de convencionalidad. Quizá, bueno, te recuerdo, se trata de una declaración que fue en abril del 2019, por parte de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay, que se llamaba la Declaración sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta declaración, que en términos era como muy respetuosa del sistema interamericano y muy alabando los avances del sistema de casos individuales, haciendo hincapié en el diálogo y de alguna manera también en el mecanismo de solución amistosa, tiene una serie de puntos donde de alguna manera manifestaban una cierta incomodidad de esos países sobre el uso, digamos, del sistema de casos individuales. Vos recordarás, aunque quizá el mayor impacto me parece que lo recibió la Comisión Interamericana, pero en esta declaración estos países, no sé si hoy todos volverían a suscribir lo mismo, al menos en Argentina cambió el gobierno y probablemente no volvería el gobierno actual a suscribir esta declaración. Pero se habló de insistir en el principio de subsidiariedad, el respetar el legítimo espacio de autonomía, bueno, diálogo, digamos, lenguaje en torno al margen nacional de apreciación y esto. ¿Cómo recibieron en la Corte esta declaración de abril del año pasado?
¿Y cómo pensás que está ahora la situación respecto de esos países o de otros países, siendo que el ambiente político en varios de estos quizás hasta se ha radicalizado un poco más, ¿no? En algún sentido en contra de las decisiones que puedan venir desde los órganos del sistema interamericano? No, gracias por la pregunta. De esas cosas curiosas que pasan en el sistema interamericano, esa carta nunca llegó a la Corte Interamericana. Nunca, hasta el día de hoy, no ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no lo digo para escaparme la pregunta, no llegó. Siempre se dijo bien una carta, pero no sé si se hundió en el camino, qué pasó, pero hasta el día de hoy no ha llegado la famosa carta a conocimiento de la Corte Interamericana. Creo que eso también es importante mencionar. Llegó, por lo que entiendo, la comisión. Yo lo leí en los diarios chilenos, por eso no es una carta y llamo la atención. Hablan del sistema interamericano, hablan de la Corte y no ha llegado esta carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que desde el momento que le hicieron el año pasado, la realidad del continente ha cambiado totalmente. No lo quiero decir, pero solo llamo esto como observador, sin conocer con mayores detalles el contenido de la carta. Pero bueno, ustedes cambiaron, hubo cambio de gobierno. Chile tuvo lo que llaman un estallido social no menor, y el tema de derechos humanos se apoderó de la agenda nacional, el tema. Brasil tiene su problemática, Colombia también. Y creo que el tema de la pandemia nos ha puesto a todos, más allá del tema de derechos humanos, de una importancia fundamental. Algo que a veces no estaba en la agenda, hoy en día el tema de derechos humanos volvió a ser la agenda central de muchos de los temas. Y sobre esto, que va más allá de la carta, salen muchos foros, utilizar el margen de apreciación que utiliza a veces la Corte Europea, subsidiariedad, etc. Yo creo, primero, que el sistema interamericano es construido en base a la subsidiariedad, y siempre lo ha dicho la Corte. El margen de apreciación, para mí no veo necesidad de utilizarlo todavía. La Corte utiliza otros test, que es el test de proporcionalidad, en algunos casos, el uso de la fuerza, el test de uso de la fuerza cuando se trata de ejecuciones extrajudiciales, etc. Entonces no es necesario. Y ojo que respecto de qué caso, generalmente los casos que hemos conocido de la Corte son casos graves de violación de derechos humanos, no vamos a utilizar temas de margen de apreciación, o temas donde se trata de discriminaciones estructurales, tampoco convive el margen de apreciación. Entonces por eso creo que hay que tener mucho cuidado cómo se utiliza en nuestro contexto y a la luz de los casos que tenemos, y también ver cómo la Corte ha utilizado esta otra herramienta. Primero, subsidiariedad, veamos una sentencia que antes de ayer la Corte notificó, no voy a entrar en detalle, pero viene un desarrollo sobre el concepto de subsidiariedad importante. Todos estos otros conceptos que estamos utilizando. Por eso creo que hay que verlo. Y también esto, insisto, también cómo es el diálogo con los tribunales nacionales. Yo creo que esto es muy importante. No usé control de convencionalidad, lo digo, y quiero excusar, porque si no me van a tener 2 horas hablando. Me tienen toda la tarde por unos temas más apasionantes. Y yo creo que eso y lo tomo, porque estos ejemplos no entré por razones de tiempo, pero todos estos ejemplos que he ido tocando han sido ejemplos de control de convencionalidad. Entendido que no es solo que lo va a utilizar, es un llamado a los jueces, sino a las diferentes autoridades nacionales, cada uno dentro del margen de sus competencias. Entonces yo creo que el control de convencionalidad, yo creo que, queramos o no, el control de convencionalidad se le puso nombre y apellido a una obligación genérica que está en el artículo 1 y en el artículo 2 de la Convención Americana. Y se ha transformado, para mí, en el puente de comunicación entre el derecho nacional e internacional, entre el diálogo jurisprudencial. Entonces yo creo, por eso yo soy de los convencidos del control de convencionalidad absolutamente, y en la manera que dialogan los tribunales nacionales o internacionales. Es muy interesante, por ejemplo, hoy en día, que el Tribunal Constitucional
de España ha empezado a utilizar el concepto de control de convencionalidad recientemente. Entonces, en algunas partes lo llaman de otra manera. Entonces, es un poco mi raciocinio sobre el particular. Y no quiero entrar en más detalle en la carta porque me tendrían mucho hablando. Y no la conozco, se supone, que no ha llegado. No, Pero creo que ha cambiado. Creo que la circunstancia de derechos humanos cambió. Cambió totalmente en nuestra región, y yo lo puedo hablar desde mi perspectiva chileno mirando de afuera, es otra realidad. Octubre, antes de octubre, que era la famosa carta, hoy en día, eso, otra. Bueno, Pablo, la verdad que ha sido muy interesante, estamos llegando al final. A mí, bueno, las preguntas hay un montón y algunas incluso fuiste respondiendo en tu misma exposición, como estoy viendo una de Jorgelina Mendicoa sobre acceso directo de víctimas. Bueno, realmente podríamos alargarlo mucho más con las preguntas, eh, pero bueno, me parece que podríamos ir cerrándolo acá. Quiero recoger como interesante algún concepto que mencionaste casi a la pasada y como una autocrítica, dijiste, como una autocrítica constructiva, cuando dijiste que quizá la Corte Interamericana podría hacer mayor seguimiento del cumplimiento no solo de la sentencia, sino que mencionaste de la medición del impacto de las opiniones consultivas. Pienso que hay toda una toma de posición con esto, porque realmente implica de alguna manera una toma de postura respecto de la obligatoriedad y del alcance general, más allá de la consulta en particular, que bueno, que se nota también una evolución de parte de la propia opinión que tiene la Corte Interamericana sobre el alcance de las opiniones consultivas, ¿no? Y algún cambio al respecto. Te dejo, si querés, esto como para que nos hagas tu reflexión final también. Sí, no, yo lo de la opinión consultiva lo he visto mucho, y por lo que uno va conociendo en estos años, como tú recordabas al inicio, más de 20 años en la Secretaría, etcétera, y muchas veces nos enfocamos en los temas de la sentencia que hay que hacer, lo que tiene su cosa juzgada, el día a día de todo el seguimiento, que no lo toqué, de las medidas provisionales, que son casos graves y urgentes, pero muchas veces pasa desapercibido la opinión consultiva. Históricamente creo que han tenido un impacto tremendo, más allá, pero no hacer un monitoreo. Creo que para mí son obligatorias, en el sentido que es una interpretación válida de la Convención. No vamos a hacer si es cosa juzgada como un caso contencioso, sino tiene otra manera. Y yo digo que sería interesante que la Corte haga una reflexión, no en el sentido para ver quién cumplió o no cumplió, qué cambio ha producido o qué práctica buena ha llevado al respecto. Y hoy en día este tema, por ejemplo, voy a poner 3, 4 ejemplos al respecto que ha agarrado mucha relevancia. La opinión consultiva sobre suspensión de derechos en estado de excepción. Producto de la pandemia hubo una declaración de estado de excepción en nuestra región importantísimo. Y muchos de los debates eran qué se puede restringir, qué no se puede restringir, qué dice la Convención, nos llaman nosotros, qué ha dicho la Corte, nadie conocía la opinión consultiva de esa, y ahí están los parámetros que, por ejemplo, la otra opinión consultiva, que para mí es de una gran relevancia, la de México sobre asistencia consular. Es clave hoy en día en tema de migrantes y todo esto. ¿Esto ha llevado a cambio o no a los estados para darle a sus nacionales el derecho a asistencia consular? ¿Cómo se notifica, etcétera? Porque eso va fortaleciendo la de migrante y la otra. Entonces, por eso creo que no un sentido de mirar en un sentido negativo, indicar tú no lo has hecho, no. Busquemos a alguien que lo haga, un monitoreo sobre las buenas prácticas a partir de esto, porque es muy útil. Entonces, por eso creo que ver, como decimos, el impacto de esta otra perspectiva, porque creo que es muy importante cómo esto lo están utilizando, por ejemplo, en Naciones Unidas, la de niños migrantes. Ha tenido una gran influencia en ACNUR y en los relatorios de Naciones Unidas, cómo lo utilizan, y si hay que mejorar algo en las interpretaciones, etc. Entonces, más bien,
eso lo digo en un sentido positivo, que es reflexionar, porque quedan ahí, nunca nadie sabe qué pasó. Y hay momentos que la gente pregunta, especialmente esto me saltó viendo lo que está pasando con los estados de excepción constitucional en toda nuestra América, y es la gran pregunta que todos hacían, ¿hasta dónde podemos llegar? Muy bien. Bueno, Pablo, Bueno, excelente. Muchísimas gracias por habernos dedicado todo este tiempo y estas perspectivas de la Corte Interamericana desde adentro y desde de tu larga experiencia. no, gracias a todos por la paciencia, casi hicimos más de 2 horas, casi 40, gracias a todos por la paciencia y nos vemos en una próxima. Muchas Gracias gracias. Ignacio, gracias Federico. Saludos. Chao.